Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Hoy, dentro de la asignatura Sensación, Percepción y Atención, veremos el tema 12. Hoy nos metemos de lleno con un concepto que usamos todos los días, pero que, paradójicamente, es uno de los grandes rompecabezas de la psicología: la atención. Parece simple, ¿verdad? Prestar atención. Pero en cuanto rascas un poco, te das cuenta de que es un fenómeno increíblemente complejo. Sí, totalmente. Tiene que ver con nuestra conducta, con lo que pasa en nuestro cerebro, con nuestros pensamientos, con casi todo. Exactamente. Es que la atención está implicada en seleccionar lo que nos interesa del mundo, en cómo ejecutamos tareas, en nuestra capacidad de concentración, incluso en cómo nos preparamos para actuar. Claro, está tan metida en todo que a veces aislarla para estudiarla es como intentar coger agua con las manos, ¿sabes? Aún así, todos tenemos esa sensación interna de estar atendiendo. Sí, esa sensación. Ya sea porque decidimos concentrarnos en algo o porque de repente algo capta nuestra atención sin que lo busquemos. Pues ese es el reto de hoy, intentar desentrañar un poco este fenómeno. Vamos a ver qué funciones cumple, cómo se ha intentado definir a lo largo de la historia y por qué es tan difícil, qué características tiene y qué cosas hacen que nuestra atención se dirija hacia un lado u otro. ¿Listos para mirar de cerca algo que normalmente damos por sentado? Venga, pues empecemos por sus tareas principales, sus funciones. Podríamos decir que la atención trabaja en varias dimensiones clave. Una fundamental es la selectiva. La de elegir, ¿no? Eso es. Piensa en la cantidad brutal de estímulos que nos rodean constantemente. Sonidos, imágenes, sensaciones. Sería imposible procesarlo todo. La atención selectiva actúa como un filtro, digamos, permitiéndonos enfocarnos en lo relevante e ignorar lo demás para no saturarnos. Es como subir el volumen de un canal y bajar el del resto. Vital, vamos. Y luego está la capacidad de hacer malabares, ¿no? La atención dividida o distributiva. Exacto. Esa habilidad para prestar atención a varias cosas a la vez o hacer varias tareas simultáneamente, como conducir y escuchar música o, no sé, seguir una conversación mientras tomas notas. Eso es. Aunque claro, nuestros recursos atencionales son limitados, así que esta función tiene sus restricciones. No podemos dividir la atención infinitamente sin que el rendimiento se resienta. Lógico. Otra función crucial es la sostenida, también llamada de mantenimiento. Es la que entra en juego cuando necesitamos mantener la concentración en una tarea durante un tiempo prolongado, como estudiando para un examen o vigilando un radar. Requiere esfuerzo, ¿no? Sí, requiere mantener un cierto nivel de activación, lo que en psicología llamamos arousal. ¿Y qué es exactamente el arousal? Suena importante. El arousal es básicamente nuestro nivel general de activación fisiológica y psicológica, nuestro estado de alerta o vigilancia. Un nivel adecuado de arousal es necesario para mantener la atención sostenida. Vale. Y relacionada con esto, podríamos añadir una cuarta función, la preparatoria o estado de alerta. Aquí también mantenemos un estado de activación, pero el foco es más difuso. No estamos concentrados en una tarea específica, sino preparados para reaccionar a cualquier estímulo relevante que pueda aparecer. Es como estar a la que salta. ¿Entiendes? Entendido. Selectiva, dividida, sostenida y preparatoria. Con tantas funciones, no me extraña que definir la atención sea complicado. Autores como Stiles o Pashler y Johnston lo han señalado. No hay una única definición que satisfaga a todo el mundo. Es que es muy difícil. Si echamos la vista atrás, vemos cómo ha ido evolucionando la idea. Sí, es fascinante ver esa evolución. William James, uno de los padres de la psicología, ya en 1890 la describió de una forma muy intuitiva, ¿no? Sí. Hablaba de el tomar de la mente de forma clara y vívida uno de entre varios objetos posibles. Y decía, focalización, concentración y consciencia constituyen su esencia. Fíjate que ya destacaba la selección, la limitación de nuestra capacidad y esa experiencia subjetiva de la conciencia. Una visión muy centrada en la experiencia interna. Pero luego vinieron otras épocas, como el conductismo, y la cosa cambió, supongo. Exacto. Y ahí, Hebb, en 1949, dijo algo bastante valiente para su tiempo, que la atención era
una clase de proceso que no es completamente controlada por la estimulación ambiental. Ah, interesante. Dándole peso a lo interno. Eso es, a que no somos meras marionetas de los estímulos. Más adelante, ya en la psicología cognitiva, las definiciones empezaron a enfocarse más en la atención como un sistema o mecanismo. De Vega, en el 84, habló de un sistema de capacidad limitada que selecciona y cuya disponibilidad fluctúa. Que no siempre está igual de disponible, claro. Exacto. Y Tudela, en el 92, la vio como un mecanismo central que controla y orienta la actividad consciente hacia un objetivo. Parece que se va afinando la idea de que la atención no solo selecciona, sino que también dirige y gestiona nuestros recursos mentales. Precisamente. García Seviria, unos años después, la describió como un mecanismo que pone en marcha otros procesos para ser más receptivos y eficaces. Y lo selló, ya casi en el 2000, introdujo una idea clave, que es un fenómeno complejo con mecanismos selectivos que optimizan el procesamiento, influidos tanto por factores top-down como bottom-up. Espera. ¿Qué significan exactamente top-down y bottom-up en este contexto? Suena a inglés técnico. Buena pregunta. Es fundamental entenderlo. Los factores bottom-up, de abajo arriba, se refieren a cómo las características propias del estímulo, su intensidad, su color, si se mueve, capturan nuestra atención de forma automática, sin que lo busquemos. Como un flash de luz. Eso mismo. En cambio, los factores top-down, de arriba a abajo, se refieren a cómo nuestros propios objetivos, nuestros conocimientos previos, lo que esperamos encontrar, nuestras intenciones, dirigen nuestra atención de forma voluntaria. Ah, vale. Lo que nos llama la atención por sí mismo versus lo que buscamos activamente porque nos interesa o lo necesitamos. Exacto. Y Rosselló enfatiza que la atención funciona gracias a la interacción constante de ambos tipos de influencias para que nuestra respuesta al entorno sea lo más adaptativa posible. Entendido. Y mencionaste también a Gimeno, en 1999. Sí, Gimeno ofreció una definición muy completa. La describió como el mecanismo cognitivo mediante el que ejercemos el control voluntario sobre nuestra actividad perceptiva, cognitiva y conductual. Pone mucho el acento en ese control voluntario. En que decidimos atender. Eso es, cómo la atención activa o inhibe otras operaciones mentales, sobre todo cuando las tareas no son automáticas y requieren esfuerzo. Sin embargo, incluso esta definición tan completa, al enfatizar tanto lo voluntario, quizás deja un poco en segundo plano esos momentos en que la atención es capturada de forma involuntaria, ¿no crees? Es verdad. Como cuando un ruido fuerte te sobresalta. No lo eliges tú, te elige a ti. Exacto. Entonces, esta variedad de definiciones, cada una con sus matices y sus posibles omisiones, nos lleva directamente a uno de los grandes problemas. Exacto. Las dificultades en el estudio de la atención. La primera, como acabamos de ver, es la falta de una conceptualización única. Si no nos ponemos de acuerdo en qué es la atención, pues es difícil estudiarla de forma coherente. Tiene sentido. ¿Y cuáles serían otras dificultades importantes? La segunda es la diversidad de modelos teóricos. Hay modelos que la explican como un filtro selectivo, como si fuera un cuello de botella. Los de Broadbent o Treisman, por ejemplo. Esos mismos. Otros la ven como un recurso energético limitado, que distribuimos entre tareas, como una especie de batería mental. El modelo de Kahneman, quizá. Exacto. Y otros se centran más en su papel de control y coordinación de acciones, como los modelos de Norman y Challis. Cada enfoque explica bien ciertos fenómenos, pero todavía no tenemos una gran teoría que integre todo satisfactoriamente. Es un puzzle con muchas piezas. Y mencionaste antes lo difícil que era aislarla. Esa es otra dificultad. Esa es la tercera gran dificultad. Delimitar la atención. A ver, ¿la consideramos un proceso cognitivo en sí mismo, con sus propias operaciones? ¿O es más bien un estado mental que modula otros procesos como la percepción o la memoria? Uf, qué dilema. Si dices que es un proceso, una operación que transforma algo, pues te encuentras con que es casi imposible separarla de la percepción, por ejemplo. Claro, ¿dónde acaba una y empieza la otra? Es como intentar separar la harina del huevo una vez has hecho la masa. Muy buena analogía. Exacto. ¿Cuál es la entrada de la atención? ¿Cuál la de la percepción? ¿Qué operaciones hace cada una? ¿Cuál es el resultado de cada una? Se mezclan inevitablemente. ¿Y si la ves como un estado? Como una especie de ambiente mental que lo tiñe todo. Algo así, un estado o actividad mental que influye en otros procesos. Pero entonces el problema es que tampoco la puedes aislar. Forma un vínculo indisoluble con aquello que modula.
Entonces, ¿percibimos porque atendemos o atendemos porque percibimos? Esa es la pregunta del millón. ¿Se puede percibir sin atender? ¿Y atender sin percibir? Parece que no del todo. Y lo mismo pasa con la motivación, la memoria, el aprendizaje, la conciencia. La atención es necesaria para todos ellos, pero a su vez no podemos entender la atención sin tener en cuenta esos otros procesos. Es una red muy interconectada. Vaya lío, ¿eh? Pero bueno, a pesar de todo este embrollo conceptual y metodológico, sí que podemos hablar de ciertas características o propiedades observables de la atención, ¿no? Algo en lo que sí hay más acuerdo. Así es, afortunadamente. Podemos identificar algunas propiedades clave. Por ejemplo, las fases del proceso atencional. Normalmente, atender sigue una secuencia más o menos definida. ¿Cómo empieza? Primero, hay una fase de inicio o captación. Suele ocurrir cuando aparece un estímulo nuevo o cambiante en el entorno, o cuando decidimos empezar una tarea nueva. A veces se ve una respuesta física de orientación, como girar la cabeza o los ojos hacia el estímulo. El reflejo de orientación. Exacto, pero otras veces es interna, si atendemos a un pensamiento o a un recuerdo. Lo que sí ocurre siempre son cambios fisiológicos y neurocognitivos. ¿Y después de captar la atención? ¿Qué pasa? Viene la fase de mantenimiento. Una vez captada, pues sostenemos la atención en el estímulo o la tarea durante un tiempo. Si este mantenimiento se alarga bastante, es cuando hablamos de atención sostenida, como dijimos antes. Y al final se acaba, claro. Claro. Esa es la fase de cese, cuando dejamos de prestar atención. Puede ser porque el estímulo desaparece, o porque deja de interesarnos, o porque la tarea termina, o incluso porque la tarea se vuelve automática y ya no requiere nuestra supervisión consciente. Inicio, mantenimiento y cese. Vale, tiene lógica. Otra propiedad sería la amplitud. ¿A cuántas cosas podemos atender a la vez? Se habla mucho del famoso número 7+2 de Miller. Sí, aunque originalmente era sobre memoria a corto plazo, a veces se usa como referencia para la capacidad atencional, sobre todo visual. ¿Se puede ampliar esta capacidad? Esa es la pregunta. ¿Podemos entrenar para atender a más cosas? Parece que sí, que la amplitud atencional se puede entrenar hasta cierto punto, aunque a veces es difícil separar si lo que mejora es la atención en sí o la memoria inmediata, que están muy ligadas. Lo que sí experimentamos subjetivamente es que podemos como ensanchar o estrechar nuestro foco de atención voluntariamente. Sí, eso sí se nota. Y algunas alteraciones psicológicas cursan precisamente con problemas aquí, con una amplitud excesiva, esa sensación de sentirse bombardeado por todo, o al revés, una amplitud demasiado reducida, como una visión túnel. Y en estados alterados, como con fiebre alta, o bajo el efecto de ciertas drogas, este control voluntario sobre la amplitud puede perderse. Muy interesante. ¿Qué otras propiedades hay? Aparte de las fases y la amplitud, Tenemos la intensidad o tono atencional. No solo importa a cuántas cosas atendemos, amplitud, sino con cuánta intensidad o cuántos recursos dedicamos a una en concreto. Está muy relacionada con el nivel de arousal o activación que tengamos en ese momento. Cuanta más intensidad, más recursos estamos poniendo. y también podemos cambiar el foco, ¿verdad? No nos quedamos pegados a una sola cosa. Exacto. Esa es la oscilación o desplazamiento atencional. Es la capacidad de mover nuestro foco de atención de un estímulo o tarea a otro de forma flexible cuando es necesario. Es un indicador importante de agilidad mental. Se investiga mucho qué factores facilitan o dificultan este desplazamiento. Y por último, has mencionado el control antes. Sí, la última propiedad clave es el control. Aquí diferenciamos entre una atención más libre o flotante, que no parece dirigida a un fin concreto ni requiere un esfuerzo aparente, y una atención controlada, que dirigimos voluntariamente hacia una meta y que a menudo sentimos como un esfuerzo mental. Hay trabajos teóricos muy importantes sobre este control voluntario, como los de Logan, Norman y Chaliz, o Tudela aquí en España. Vale, entonces, recapitulando un poco, hemos visto las funciones, selectiva, dividida, sostenida, preparatoria, las dificultades para definirla y estudiarla, definiciones múltiples, modelos diversos, problemas para delimitarla. Y ahora estas propiedades: fases, inicio, mantenimiento, cese, amplitud, intensidad, oscilación y control. Pero, ¿qué es lo que hace que nuestra atención se vaya hacia una cosa y no hacia otra? ¿Cuáles son los factores atencionales? Buena pregunta. Es la clave de por qué atendemos a lo que atendemos. Los factores que dirigen nuestra atención son de dos tipos principales, que además interactúan constantemente:
los externos, que dependen del estímulo, y los internos, que dependen de nosotros mismos, del sujeto. Empecemos por los de fuera, si te parece. Los factores exógenos o extrínsecos. Son características de los estímulos que tienden a atrapar nuestra atención de forma bastante automática, ¿verdad? A menudo ligados a esa respuesta de orientación que mencionamos. Exacto. Son como imanes para la atención. Hay varios bien estudiados, sobre todo en el campo visual. Por ejemplo, Pues mira, el tamaño. Los objetos más grandes tienden a llamar más la atención. La posición. Curiosamente, parece que hay una ligera tendencia a fijarnos más en la parte superior izquierda del campo visual. qué curioso eso. ¿Sí? El color. El contraste es clave. Los colores vivos sobre fondos neutros o al revés resaltan mucho. Es el famoso efecto pop-out, donde un elemento diferente salta a la vista de inmediato. Ajá. La intensidad. Estímulos más intensos o con más detalles suelen atraer la mirada. El movimiento, algo que se mueve en un entorno estático, es un potente captador de atención. La complejidad. Elementos con más información, detalles o dimensiones también suelen ser más atractores. Vale. La relevancia. Esto ya empieza a conectar con lo interno, claro. Atendemos a aquello que es significativo para nosotros, ya sea por su significado emocional o porque responde a una necesidad actual, como buscar una cara conocida en una multitud, O buscar el logo de tu marca favorita. por ejemplo. Y por supuesto, la novedad. Cualquier cosa nueva o que cambie inesperadamente en nuestro entorno captura nuestra atención de inmediato. Es un mecanismo de supervivencia básico. Son como trucos que usa el entorno para decir, mírame. Pero claro, no somos solo reactivos, también dirigimos nuestra atención desde dentro. Esos serían los factores endógenos, los nuestros. Exacto. Aquí el protagonista es el propio sujeto. Un factor crucial es el nivel de activación fisiológica, arousal, que ya hemos mencionado varias veces. Ese estado de alerta general nos hace más receptivos. Hay una idea interesante de Easterbrook. ¿Sí? ¿Cuál? Propuso hace tiempo que a medida que aumenta el arousal, nuestro foco atencional tiende a estrecharse. Nos centramos más en las pistas más relevantes de la tarea o situación e ignoramos las periféricas, lo secundario, Como si pusiéramos orejeras. algo así. Y aquí entra la famosa ley de Yerkes-Dodson, ¿verdad? Esa que relaciona activación y rendimiento. Es fundamental. Sí, esa me suena, la de la U invertida. Esa misma. La ley de Yerkes-Dodson postula que esta relación tiene forma de U invertida. Es decir, un poco de activación es buena, mejora el rendimiento. Más activación sigue mejorando el rendimiento, pero solo hasta un punto óptimo. El punto dulce. Exacto. A partir de ahí, si la activación sigue subiendo demasiado, por ejemplo por mucho estrés, mucha ansiedad, el rendimiento empieza a caer en picado. Demasiada activación nos bloquea o nos hace cometer errores. O sea que ni muy relajado ni muy nervioso para rendir al máximo. Hay que encontrar el equilibrio. Justo. Y hay un matiz importante. El nivel óptimo de arousal también depende de la dificultad de la tarea. Ah, no es igual para todo. Para tareas sencillas y bien aprendidas, un nivel de activación bastante alto puede ser beneficioso, nos da energía. Pero para tareas complejas que requieren más concentración, flexibilidad, pensar, un nivel de activación excesivo es perjudicial. Se rinde mejor con un nivel de arousal más moderado. Claro, si estás muy nervioso intentando resolver un problema difícil, te bloqueas más fácilmente. Exactamente. Esto tiene implicaciones enormes para el rendimiento académico, deportivo, laboral, para casi todo. Desde luego. ¿Qué otros factores internos influyen además del arousal? Pues nuestros intereses y expectativas son potentísimos directores de la atención. Atendemos a lo que nos interesa, nos motiva o nos gusta, ya sea la tarea en sí o porque nos lleva a conseguir otras metas. Y lo que esperamos que ocurra también guía hacia dónde miramos o escuchamos. Si esperas ver un coche rojo, es más probable que tu atención se fije en los coches rojos. La motivación es clave, entonces. Totalmente. Y también cómo nos sintamos en un momento dado. Eso también afecta, ¿no? Sin duda, los estados transitorios tienen un gran impacto. La fatiga, ya sea física o mental, el estrés acumulado, los efectos de fármacos o drogas, la falta de sueño, todo esto disminuye nuestra capacidad para concentrarnos, para mantener la atención y para controlar hacia dónde la dirigimos. Nos volvemos más distraídos, menos eficientes. Bien, creo que hemos cubierto bastante bien el tema 12. Haciendo un pequeño resumen, hemos visto que la atención cumple funciones esenciales: seleccionar información,
poder hacer varias cosas, mantener el foco, estar preparados, pero que definirla y estudiarla es un desafío por su complejidad y su conexión con todo lo demás en nuestra mente. Sí, hemos repasado esas dificultades. La falta de una definición única, la variedad de modelos teóricos y lo complicado que es separarla de otros procesos como la percepción o la memoria. Y hemos desgranado sus propiedades observables, las fases de inicio, mantenimiento y cese, su amplitud o cuántas cosas abarca, su intensidad o cuánta energía le dedicamos, su capacidad de oscilar o cambiar el foco y el grado de control que podemos ejercer sobre ella, desde la atención libre a la controlada. Y finalmente, hemos analizado qué la dirige. Por un lado, esas características llamativas de los estímulos externos, el tamaño, el color, el movimiento, la novedad, que la capturan casi sin querer, y por otro, factores internos, nuestros, como el nivel de activación, recordando la crucial ley de Yerkes-Dodson y su famosa U invertida, nuestros intereses y expectativas personales, e incluso cómo nos encontramos física y mentalmente en cada momento. El cansancio, el estrés, todo ello interactúa constantemente. Es un juego dinámico. Entender todos estos mecanismos quizás nos ayude a ser más conscientes de por qué a veces nos concentramos sin esfuerzo y otras veces nuestra mente parece una veleta loca saltando de una cosa a otra. O cómo nuestro estado general, nuestro nivel de activación o nuestro interés real por algo influyen directamente en nuestra capacidad para atender, ya sea estudiando, trabajando o simplemente estando presentes en una conversación. Da que pensar. Y como reflexión final, para darle una vuelta más, si la atención es ese baile continuo entre el control voluntario, que intentamos imponer, venga, voy a centrarme en esto ahora, y la captura inevitable por estímulos externos o pensamientos internos que nos distraen, y además está tan entrelazada con nuestra conciencia y nuestra motivación, ¿hasta qué punto somos realmente libres de elegir dónde ponemos nuestra atención en cada instante? ¿Qué nos dice esto sobre la sensación de control que creemos tener sobre nuestros propios procesos mentales? Ahí lo dejo, para seguir pensando. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.